Saludamos a esta hora a María Alejandra Castilla. María Alejandra, buenos días. María Alejandra, ¿qué detalles hay? ¿Qué es lo último que se conoce de esta pavorosa explosión que afectó a Beirut? Bueno, la información te comento que llega un poco lenta. Estamos en Líbano, pero hasta ahora el saldo que se tiene es de 135 personas muertas, 5.000 heridos y demasiados desaparecidos. Aún no hay una cifra exacta de personas desaparecidas. Hay muchas personas y familiares que han llegado a las afueras del puerto de Beirut, donde se originó la explosión, pues para saber la suerte que han corrido sus familiares. Esta madrugada lograron rescatar a una persona viva del Mediterráneo que por la onda explosiva pues salió volando y estos 2 días pasó a la deriva en el mar y esta mañana fue rescatado. Impresionante. ¿Usted se encontraba en qué lugar en el momento en que ocurrió la explosión, María Alejandra? Sí, yo vivo en la ciudad de Sahle, vivo a 1 hora de Beirut, a 54 kilómetros de la capital. Eran las 6 de la tarde y en ese momento yo me encontraba conversando con otra colombiana que vive aquí también en Líbano y escuchamos algo, pero en ese momento no le presté mucha atención porque es usual, pues nosotros pues estamos aquí en el Medio Oriente y algunas veces se escuchan algunas denotas de algunas explosiones eh, y resultan ser en Siria, entonces pues normal. Pero como yo manejo un blog de noticias en español para latinos que viven acá, a mí me fue llegando una información por parte de otro colombiano que vive en Beirut, que vive frente al puerto casualmente, y este amigo me conversaba y me decía, hubo una explosión, hay un incendio en el puerto y te mando este video. Luego que yo recibo ese mensaje de él y yo voy a preguntarle pues cómo está y esto, yo pierdo la comunicación, yo pierdo el internet. Es en ese momento donde se produce la segunda explosión. Esta explosión, estos videos que nosotros hemos visto que se han hecho virales, y es la explosión mucho más grande. Esta explosión ocurrió en el hangar número 12. Lo que se sabe hasta el momento es que la explosión se inició en el número 9, donde se almacenaban eh, juegos pirotécnicos y se fue extendiendo. Hubo un llamado a los bomberos de la ciudad. Estos acudieron al llamado y casualmente entraron al hangar número 12 donde se encontraba la sustancia química que reaccionó y explotó brutalmente. Increíble. Es decir, usted estaba en otra ciudad a 1 hora de distancia de Beirut y aún a esa distancia se escuchó la explosión. Sí, señor, se escuchó la explosión, se escuchó hasta el sur del Líbano, se escuchó hasta pueblos como Nabatie, se escuchó en otros países, se escuchó en Chipre. Entonces la explosión fue gigantesca. Esto ha sido de la magnitud de Hiroshima y Nagasaki. 20% de la ciudad de Beirut está completamente hecha ruina. Es como si hubiera habido una guerra en un segundo y no hubiese destruido la capital. María Alejandra, buenos días, buenas tardes allá. ¿Qué se sabe de los colombianos? Porque han hablado de 2 colombianos Sí. afectados, entiendo que están desaparecidos, pero tú conocías más colombianos. ¿Qué sabes de la comunidad de colombianos? Bueno, yo sé, como les estaba comentando, de este colombiano, un caleño, que voy a mantener su nombre y su apellido, pues por respeto a su privacidad en el anonimato, porque es él quien pues debe salir a dar declaraciones y no yo en su nombre. Sé de él, yo como estaba hablando con él, pero yo perdí la comunicación con él hasta el día de ayer en la noche, que pude hablar con el consulado para preguntarle sobre él y decirles, mire, yo estaba conversando con esta persona, no sé nada de él, lo estoy llamando al teléfono, él vive frente al puerto, no sé qué pasó con él. Entonces yo recibí una respuesta del consulado diciéndome que ellos ya estaban al tanto del caso, gracias a Dios, y estaba en el hospital Bellevue de Beirut y pues iban a visitarlo y después me llegaban con más noticias. Pasaron algunas horas y pues ya yo ahí tuve noticias de él está estable, hoy le practicaron una cirugía en el codo, su esposa también sufrió algunas heridas, su esposa no es colombiana, Sí. su esposa es de otra nacionalidad,
y ella también resultó con heridas leves, pero gracias a Dios están vivos. María Alejandra, mientras llega la versión oficial, mientras se establece qué ocurrió, ¿qué siente la gente? Uno siempre tiene una versión como vecino, como afectado. ¿De qué se habla? ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, estamos en Líbano y eso da cabida a las teorías conspirativas, a esto, a lo otro, y aunque yo creo que es malo que se hagan tantas especulaciones porque no es el momento, eh, yo me mantengo con el sentimiento del pueblo libanés, y es que hay una negligencia por parte del gobierno, que ahora salió a decir que iba a establecer un comité para investigar y para castigar fuertemente, pues según ellos, a los culpables de esta tragedia, y el pueblo no lo cree así realmente, porque si se quisiera establecer una investigación seria para tratar de esclarecer todo lo que pasó, no sería un comité conformado por ellos mismos, sería un comité internacional. Sí. Y no hay confianza en el gobierno libanés, no la hay. María Alejandra, Ellos dicen, aquí escuchándola, ¿por qué no nos cuenta cómo es en este momento la ciudad? Porque los reportes y el relato que usted nos da es de una destrucción terrible y absoluta, sí, como un Hiroshima. ¿Cómo sí. es esto? La gente, ¿dónde está? Las calles, ¿cómo quedaron destruidas? Y usted que es colombiana, esto es como si la bomba hubiera explotado en dónde y hasta dónde se hubieran roto los vidrios, en Bogotá o en Cartagena. Háganos esa explicación, por favor. Yo hablaba con mi hermano ayer y le decía que, poniendo un ejemplo, la bomba explotó en el centro de Cartagena y la destrucción llegó hasta por decir La Boquilla, el aeropuerto. ¿Sí me entiende? Sí, claro, claro. Bueno, lugares que se encontraba, por ejemplo, como el Downtown Beirut, que se encuentran a una distancia de 2 kilómetros del puerto, están totalmente destruidos, y esta es una zona lujosa de Beirut y ha quedado hecha a pedazos. Totalmente destruido es edificios caídos, calles explotadas. Hay edificios que se han caído porque hay construcciones, tanto en Líbano hay construcciones nuevas como construcciones muy antiguas. Esas construcciones, ayer se cayó un edificio en un barrio de Beirut que queda en el centro, que se llama Gemaisi. Sí. Y la gente... Barrios como... Hay 300.000 personas que han quedado sin casa. Dios mío, qué barbaridad. ¿Qué estaban guardando ahí? ¿Qué explosivo era el que estaban guardando ahí? Bueno, sobre eso, el medio de comunicación Al Jazeera ha hecho una investigación y ha dicho que se estaban almacenando alrededor de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. ¿Y quién guarda eso y para qué? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Claro. ¿Para qué guardaron esa cantidad de químicos tan peligrosos en un barrio residencial? Porque el puerto de Beirut queda en un barrio residencial. Claro. No es que se ven las imágenes, un puerto bellísimo. Se ve una ciudad, no sé, cuando la vi por el aire parecía un Miami, un Santa Marta, ¿no? Sí. Una cosa así, muy linda, y la explosión se da en la punta y se ve como la fuerza de la explosión arrasa con la gente. ¿Hay colombianos ahí? Bueno, le estaba comentando pues que tengo un amigo que vive directamente frente al puerto y es el que está herido. Hablé con él esta mañana y no estoy 100% segura, pero él me dice que hay otra colombiana que parece estar fallecida, pero no puedo afirmar eso. Sí, María Alejandra, en varias oportunidades nos ha hecho mención usted a por qué es que estamos en el Líbano, refiriéndose al manejo de la información y la forma como se han ido conociendo las noticias. ¿Qué es lo que pasa en el Líbano? ¿Por qué hace esa advertencia usted? Porque es que en el Líbano vivimos en una cajita de sorpresas. Estamos aquí, estamos bien, pero no se sabe qué va a pasar.
vivimos con esa incertidumbre del mañana. Hablas de 300.000 personas que se quedaron sin hogar, María Teresa. ¿Dónde están? ¿Dónde las están acogiendo? ¿Hay un lugar donde las están llamando? ¿Dónde están esas personas? Hay muchas. Bueno, la noche que se produjo la explosión, la gobernación de Beirut pidió que se evacuara la ciudad, tanto por los residuos tóxicos que habían quedado en el aire y porque no era seguro que se quedaran en las casas. Pidieron que si habían familiares que los pudieran recibir, que por favor esas personas se desplazaran. Pero no hay albergues. Esas personas pueden estar durmiendo en su casa derrumbada en estos momentos. María Alejandra, ¿por qué no nos describe un poco cuál ha sido la situación del Líbano en los últimos años? Varios medios internacionales han publicado para contexto un poco de esa historia con el conflicto que tuvieron con Israel en 2006, el conflicto civil en el 75, toda la situación con los migrantes que han tenido que recibir y atender y otros hechos puntuales, pero eso nos hace pensar que podría ser un país en términos políticos y en los temas sociales un poco parecido a Colombia. ¿Cómo es el Líbano? Bueno, Líbano, les comento que desde el pasado octubre está viviendo una revolución. Ha habido un despertar en el pueblo libanés. ¿Y qué pasó en octubre del año pasado? En octubre del año pasado se habían tratado de estar imponiendo una serie de impuestos y todos estos impuestos, entre ellos un impuesto que se trató de imponer al uso de WhatsApp, molestó. Fue como la gota que rebosó el vaso en la vida de los libaneses. Este es un país que vive en pleno 2020 sin algunos servicios básicos como la electricidad o el manejo de las basuras o un agua no contaminada. Entonces, que le hayan tratado de imponer un impuesto al uso de WhatsApp, eso enfureció a la gente y la gente empezó a salir a las calles sin importar el credo, sin importar el partido político, porque eso aquí define quién eres, tu religión y tu partido político. Pero hubo un despertar en el sentido en que todo el mundo se unió desde el 17 de octubre y dijo, basta, ya no más, y se pidió la renuncia de todo el gabinete político del Líbano, el parlamento, los ministros, el presidente. La gente quiere que se vayan todos. La gente cuando sale a las calles dice Killon Yane Killon, que significa todos. La gente no quiere a nadie del gobierno, porque es un gobierno que ha estado durante 40 años en el poder y no ha hecho absolutamente nada por Líbano. Ha creado una crisis económica increíble. La lira libanesa se ha devaluado desde octubre del año pasado hasta ahora casi en un 60%. Antes de octubre, un dólar equivalía a 1.500 liras libanesas, hoy a 10.000. Entonces pueden imaginarse ustedes cómo está. Increíble. No hay combustible. Sí. No hay dólares. Se aplicó un corralito financiero por parte de los bancos a la sociedad libanesa y quienes habían estado ahorrando toda su vida el dinero en los bancos ya no lo pueden retirar. ¿Ustedes pueden creer eso? No, es increíble lo que nos describe y la manera como nos ha llevado a ese terreno y nos ha puesto en evidencia todo lo que pasa y el contexto que hay alrededor de este episodio, pues es sumamente interesante. María Alejandra, ¿hay versiones en el sentido de que esto haya podido ser un atentado? Que no estemos hablando de un accidente que pareciera ser la versión inicial, sino que hay manos terroristas. Sí y no. Es como lo que dice la gente, que fue tan grande lo que pasó que no fue solamente el amoníaco lo que hizo que toda esa destrucción pasara. Bueno, Israel ya salió a decir que ellos no habían tenido nada que ver y Hezbollah también, que ellos tampoco habían tenido nada que ver. Entonces, yo creo que igual nunca se va a saber qué fue lo que pasó.
Pues María Alejandra, muchas gracias por atender esta comunicación. María Alejandra Castilla, periodista cartagenera. Una inquietud final antes de despedirla, María Alejandra, y agradeciéndole todo este tiempo que nos ha brindado, ayudándonos a entender lo que está pasando en Líbano. ¿Cómo terminó en Líbano? Una cartagenera. Una cartagenera terminó en Líbano porque el esposo es libanés. Ah, bueno, eso sí, lo explica absolutamente todo. María Alejandra, muchas gracias. Una feliz mañana, feliz tarde en Líbano. Gracias a ustedes por querer comunicarse con la comunidad colombiana que está acá y conocer pues cómo estamos todos. María Alejandra Castillo, ¿cómo le pareció, doctor Quijano? Interesantísimo el relato, la descripción de lo que genera el contexto del Líbano, el momento en el que llega esta explosión terrible, brutal, con imágenes impactantes que le han dado la vuelta al mundo, y las cifras que nos relata María Alejandra de lo que es Líbano hoy, lo que está viviendo y en el momento en el que llega esta tragedia. Súper interesante el relato. Recordemos que en Colombia hay una comunidad libanesa bastante grande y muy influyente. Es un país muy pequeño, es un país de unos 6 millones de habitantes. Mire que, William, que la economía del Líbano, digamos, es un poquito más pequeña que la economía de Bogotá. No debe valer menos, no debe valer 95.000 millones de dólares, pero tiene una virtud. Y es que el ingreso per cápita sí es mucho más alto. El ingreso per cápita de los libaneses debe estar en torno a los 18.000, 15.000 dólares, pero para que nos hagamos las proporciones, tiene unos 6 millones de habitantes y su economía es más pequeña que la de Bogotá.